Bueno, después de semejante panorama que nos ponen del futuro y el regalo que me da con fama de compartir tarima con Catalina, que la llevo viendo yo no sé cuántos años en los eventos de moda, varios. No nos metamos en problemas cronológicos a seguir el discurso planteado anteriormente. A mí me han puesto un reto muy interesante y es intentar explicarles a ustedes lo que se nos va a venir en Colombia en 2026. Y eso implica, de alguna manera, entender dónde estamos hoy, de dónde venimos y intentar acercarme hacia dónde vamos. Entonces, inicialmente voy a ser un profesor de economía muy aburrido. Después los voy a llevar a conocer y reconocer una parte de ustedes que de repente no tienen presente. Los voy a volver a traer al presente y voy a intentar caminar con ustedes hacia el futuro. Entonces, el DANE nos dijo hace solo una semana que la economía colombiana en dinero está creciendo al 9 y el gasto de los hogares está creciendo al 9. ¿Eso qué les significa a ustedes como empresas grandes, pequeñas, medianas, líderes del color que sean dentro de la organización? Que su empresa tiene que estar creciendo por lo menos al 9. Si no está creciendo al 9, ustedes están perdiendo mercado. Segundo, nos dice que la economía crece al 3,6 y que el gasto de los hogares crece al 4,19. Esto significa no el crecimiento en valor, sino el crecimiento en volumen. Es decir, la economía en producción, cantidad de cajas, si lo quieren ver así, está creciendo al 3,6 y los hogares están comprando cada vez más cajas, creciendo al 4,19. Pero eso tiene de fondo un problema, que es al que quiero llegar. Los costos de las empresas están creciendo al 5,6 y los costos o precios a consumidor crecen al 5. Entonces, cualquiera de ustedes que está metido en esto de manera continua, la entendió fácil. Los costos crecen más que los precios, significan que ustedes como empresas todos los días son menos rentables. Y si son menos rentables, tenemos 3 problemas gigantes. Problema 1, no están haciendo plata. Problema 2, no tienen plata para invertir. Y problema 3, el gobierno se queda sin recaudo tributario, que eso es un problema muy grande para todos los que estamos acá. Entonces yo, como sufro de hacer numeritos todo el día, lo que intenté fue organizar la información que publique el DANE para que ustedes la puedan entender más fácil. Tal vez no lo logre, pero creo que es un objetivo válido. Esa economía que crece al 9,3, si yo reviso el promedio histórico de crecimiento de la economía, es 9,1, o sea que no viene creciendo tan espectacularmente. El gasto de los hogares crece al 9,4 y debería crecer al 9,5. Esto no es un crecimiento espectacular. Si lo miro, quitándole el tema de precios, sino mirando las cajitas, miren cómo la economía crece lo mismo que su promedio, o sea, no hay nada raro, y el gasto de los hogares crece poquitico por debajo de su promedio. Y lo mismo más o menos nos pasa con los costos. ¿Por qué hago este ejercicio de mostrarles cómo se está comportando la economía colombiana? Porque los indicadores económicos, por la situación de polarización que vivimos en el país, tienden a usarse como argumento político. La economía crece al 3,6, somos los mejores del mundo. No, ese es el promedio histórico de hace 20 años, usted no está haciendo nada. Es extraordinario cuando usted me crezca al 6, me crezca al 7, ahí sí es el mejor del mundo mundial y puede ser lo que usted quiera decir. Pero si usted crece al nivel de lo promedio, de lo que siempre ha sido, su tarea no es tan espectacular. Y si yo me comparo frente al promedio, miren la cantidad de barritas rojas que no están haciendo la tarea. No está haciendo la tarea la minería, no está haciendo la tarea la construcción, medio la hace la industria y el comercio, no la está haciendo una cantidad de sectores que son fundamentales en la economía colombiana. Entonces, ese entendimiento de nuestra realidad de la economía es acercarnos a los números bajo una premisa sencilla. Los números nos cuentan lo que pasó. No le metamos ideología política, no le metamos presidentes y no presidentes, metámosle el trabajo de ustedes, que es lo que queda aquí reflejado. El trabajo de la economía es de los empresarios, no de lo que haga un gobierno. Entonces, bajo esa premisa y muy en línea a lo que planteaba Catalina, para poder entender el futuro yo tengo que volver a mirar el pasado, porque de alguna forma uno puede ver el futuro de una manera muy positiva y verlo de una manera muy negativa. Pero no hay forma de entender el futuro sin haber entendido el pasado. Y todos los que estamos acá hemos tomado decisiones siempre con información incompleta.
Estoy completamente seguro que si ustedes tuvieran toda la información que hoy tienen de su pareja, de repente su pareja no sería su pareja. ¿Estamos de acuerdo? Uno siempre tiene esos vacíos de información. Entonces, llenar esos vacíos de información es importante. Estamos en unas conmemoraciones complicadas en los últimos tiempos en Colombia por los 40 años de cosas complejas que pasaron. Si yo me paro en Colombia en 1985, Colombia era un país de 27 millones de personas, con más del 60% de la población viviendo en necesidades básicas insatisfechas, es decir, ni siquiera con casa, agua, luz y teléfono. Más o menos 1 millón de vehículos en el mercado, $1.200 anuales de ingreso y una inflación superior al 20%. Un país absolutamente distinto al que ustedes tienen hoy. Entonces, ese país del que les estoy hablando es el punto inicial de una transformación global que nos empezó a dibujar Catalina ahorita, y es que el mundo cambió. Y en ese cambio hubo un acuerdo de las naciones, sin importar si usted es de izquierda, derecha, musulmán, católico, del norte, del sur, blanco, amarillo, lo que sea, no hay ningún problema en torno a eso. Y lo que vamos a hacer es abrir mercados para comerciar entre todos. Lo segundo, vamos a reducir el gasto público en una cantidad de cosas donde el Estado no tenía que estar y no es eficiente. Y tercero, vamos a reducir la pobreza. Pero mientras eso pasaba, la demografía cambió por los cambios tecnológicos, por alimentos, por una cantidad de cosas. Y como bien lo dice Catalina, la gente empezó a envejecerse. Segundo, la gente dejó de tener hijos y la mayoría de la población, a excepción de este presentador, se volvió más alta. ¿Qué significa que la gente es más alta? Que está mejor nutrida, que la salud funciona bien, pero que todo el sistema de tallaje en el mundo está mal hecho. Y esto nos causa un reto gigantesco ante una cantidad de cosas que vale la pena tener presentes. Ese acuerdo es una cosa demoníaca que hoy la gente llama el consenso de Washington, que lo quieren llamar capitalismo salvaje o lo quieren llamar neoliberalismo. No es nada de eso, simplemente son condiciones de libre mercado. ¿Qué logró eso sin importar si usted era capitalista o no era capitalista? Logró reducir la inflación en el mundo, logró aumentar el comercio internacional y logró reducir la pobreza en el planeta entero. O sea, la tarea del libre mercado sí funciona. ¿Que tiene que ser absolutamente libre? Tal vez no. El ser humano tiene cosas extremas y hay que tener cuidado. Pero dentro de esa lógica aparece un país que uno como que no le para muchas bolas porque uno vive en él. Y la mejor forma de entender un país, ustedes tienen que ser turistas. Supongamos que esto no es Colombia, sino es cualquier otro país. Si yo les digo que ese país creció su participación en la población mundial, creció su participación en la economía, creció su participación en el comercio internacional, creció de manera importante su participación en el gasto de los hogares, en el total del gasto de los hogares en el mundo, y hoy tiene acceso a más bienes comprados a nivel internacional, ustedes me dirían, ¡qué gran país! Si les digo que es Colombia, no me creen, porque ustedes no creen lo que han logrado. Tenemos un extraño síndrome del impostor en el empresariado colombiano. Hemos hecho unas tareas gigantescas para transformar la sociedad y se nos olvidan. Bajamos la inflación, nos conectamos con el mundo y pasamos de una pobreza del 62 al 11%. Pero esta historia no nos la cuentan. Y no nos la cuentan porque de alguna manera parece más interesante reescribir esa historia. Y reescribir esa historia puede ser una película equivocada, porque lo que ha logrado Colombia, si ustedes miran esa historia de los últimos años, es pasar de ser un país de estrato 2 a ser un país de estrato 4. Y con el esfuerzo de ustedes todos los días, si hacemos la tarea como vamos y el mundo no cambia demasiado, Colombia en 5 años es un país de estrato 5. Pero el cuento no nos lo creemos, nos da pánico creernos el cuento. Y sin alinearme con Catalina, les pongo la Selección Colombia de 1985. Algunos de ustedes ni los conocen, este lo identifican fácil. Alguno dirá, uy, sí, Willy, ok, dicen, ¿será Cabrera o no será Cabrera? Sí, es Cabrera. Este es el Pipa Dávila, sí, este es el Pipa Dávila. ¿Quién es? El Nano Prince. Este tipo era peor que mezclar biológicamente a Barrabás Gómez y a Lorena Álvarez. O sea, eso es como la anticipación de Gerardo Bedoya. Una cosa de ese nivel de complejidad. Y Colombia era tan compleja que el arquero era argentino, ni siquiera colombiano. Esa era Colombia en 1985, un país pobre, de jugadores pobres que jugaban en una liga pobre.
Esta es la selección Colombia que fue subcampeona de América. Todos juegan por fuera, todos hablan tres idiomas y declaran renta en dos países. Es más, son bonitos. Ese es el nivel de cambio que hemos tenido como sociedad. Como bien lo dijo Catalina, las que hicieron la tarea fueron las mujeres. Es más, ya son subcampeonas del mundo y los hombres no hemos podido. Entonces, con 4 imágenes les mostré una cosa. Colombia se volvió más profesional, más internacional, más reconocido a nivel global y ya puso a la mujer más cerca del lugar donde tiene que estar en nuestra realidad colombiana. Por el cuento se nos olvida y le tenemos jartera que nos lo cuenten. Preferimos el cuento negativo, que seguramente siempre va a haber una historia negativa y un problema por solucionar, y afortunadamente existe porque para eso estamos los empresarios, pero si yo miro la película, esa bajada de pobreza nos permitió subir el gasto público, logramos bajar la mortalidad infantil en Colombia y tenemos el sistema de seguridad social y salud con mayor cobertura de América Latina, con unos problemas en los últimos años. Logramos bajar la inflación y esa bajada de la inflación permitió que los hogares tuvieran más capacidad de compra y obviamente con mayor capacidad de compra y mayor escolaridad, y con mayor escolaridad, sorpresa, redujimos la tasa de homicidios. Ustedes como sociedad hicieron una cosa espectacular en 40 años y se las quieren robar. ¿Que tenemos problemas? Los que quiera, tome un numerito y haga fila. Son cantidades los problemas que tenemos como sociedad, pero son muchísimos menos que los que teníamos en 1985. Cuando uno entiende la transformación que hemos tenido como sociedad, puede entender que en 2019 estábamos previos a pandemia y éramos felices, nos llega pandemia, nos pega un golpe durísimo, hay un cambio conceptual gigante, la economía se prende, logra volver a crecer y estamos ante un ajuste. ¿Y eso qué hace? Que la economía mundial ya no se divida en antes y después de Cristo, sino antes y después de pandemia. Y esto redefine nuestras conceptualizaciones por muchas cosas. Entonces, ¿qué hizo el mundo? Afortunadamente logró volver a producir, pero América Latina no. Pero si yo cojo los países de América Latina, los más grandes por lo menos, miren que todos lograron tener ya en 2014 su economía tan grande como la de 2019, pero el país de los grandes de América Latina, el que más creció fue Colombia. Pero ese cuento no nos lo cuentan. Que hicimos la tarea en 20, 21 y 22 y salvamos a millones de personas en este país. Por alguna razón, ese cuento no nos lo quieren contar. Y es una cosa que tenemos que recordar el logro que hemos hecho. Y ese logro que hemos hecho no es un logro menor. Porque pegándome a lo que dice Catalina, hay dos palabrotas que cambiaron el juego. Una, esa que explica que tenemos que vivir todo ya. Y dos, una que explica que yo no puedo perderme las cosas. Entonces aparece el famoso YOLO y el famoso FOMO. Estas son palabrotas que se acuñan y esas modas que surgen entre el mundo del mercadeo. YOLO, perdón porque es en inglés, you only live once. Usted se muere hoy y se jodió, listo. FOMO, el miedo a no estar en todo. Mi hijo ya dice, tengo FOMO de no ir a la fiesta. Ya es una palabra que se usa en el lenguaje. Estas cosas que hicieron que la gente gastara más, la gente gastara mucho más rápido, eso cambió las dinámicas del mercado, nuestra economía logra crecer más de lo que debería, pero el gasto de los hogares viene desbocado. Y esa desbocada del gasto de los hogares se da porque la gente está gastando más de lo que tiene, moraleja, se está endeudando. Y ese es un problema que no es menor. Si yo no miro el tamaño de la torta, si no miro la tajada, es decir, el per cápita, el ingreso crece muy poco, el salario está cayendo en términos reales y la gente sigue gastando. ¿De dónde viene la plata? Básicamente de las remesas, del café y del gobierno. ¿Qué de la droga? De la droga no viene casi nada, esa plata no está entrando a los hogares ni al mercado, algo entra muy poquito. El grueso está entrando a grupos armados, ustedes han visto las noticias recientemente. Entonces, desde esa lógica, ¿qué hicieron los hogares? La gente salió de pandemia y siguió comprando en mercado. Mercado entendido como la yuca, la papa, los frijoles que ustedes compran. Ahí está. Los semidurables que son ropa, la gente venía comprando ropa, llegó la pandemia, no compró ropa, salió de pandemia, compró mucha ropa, dejó de comprar ropa, volvió a comprar ropa. Eso es fácil. La gente estaba en pandemia, andaba en bola, se engordó, compró ropa, ya volvió a comprar ropa porque bajó de peso. Listo. Durables, más o menos la misma historia.
La gente entendió que su apartamento estaba mal armado, no estaba armado para dormir, no para vivir, entonces tuvo que hacer unos cambios, lo mismo en vehículos, y seguimos sistemáticamente comprando servicios, que es una de las cosas grandes e importantes de la ecuación que está detrás de esto. La gente cada vez le mete más plata a los servicios. Yo cada mes pago 50.000 pesos porque me cortan el pelo. Yo no estoy pagando para que me corten el pelo, estoy pagando cualquier cosa totalmente distinta a que me corten el pelo. Entonces, cuando uno entiende esta lógica del mercado, se da cuenta que el comercio reaccionó a esas dinámicas del consumo. En pandemia el comercio se cayó, después la gente compró mucho, dejó de comprar, volvió a comprar. Fácil. Si el comercio se mueve así, la industria va a seguir esa misma senda. Entonces, ustedes como empresarios pequeños, medianos, grandes, el que sea, se acuerdan de la pandemia. Y en la pandemia los ayudaron y el gobierno les dio plata y los bancos le dieron plata y todo el mundo le da plata y todo el mundo lo apoyaba. Pero en la segunda pandemia nadie le ayudó. Y la reventada que ustedes se metieron fue monstruosa. Y esa reventada fue tan grande que quebró una cantidad de empresas. ¿Cuántas empresas quebró? Las suficientes para que la industria colombiana no pueda seguir la senda del comercio. Hoy ya no hay Coltejer, hoy ya no hay Fabricato, hoy ya no hay Colmotores. No hablo de palabras chiquitas, hablo de monstruos, de íconos de la historia de esta ciudad. Entonces, esa historia de Colombia, que no es difícil de entender, es una economía que se ajusta después de la llegada de China y pasamos de 2.000 a 3.360 pesos por dólar. Nos llegan 3 millones de venezolanos, nos vamos a pandemia, armamos una fiesta de gasto brutal y tenía que llegar el Guayabú. Ahí tienen la historia de Colombia de los últimos 20 años. Sin decir Petro nunca. Cuando analicen el mercado, quítenle la parte política, que cada vez más esto se está disociando. Trump tiene enloquecido al mundo y Estados Unidos está creciendo. China tiene enloquecido al mundo y China está creciendo. Alemania no hace nada y está cayendo. Intenten separar esas historias porque uno tiende a ser hincha antes que realista. Entonces el ingreso de nosotros como personas ha crecido mucho, pero últimamente ha crecido más el gasto. ¿Qué nos pasó? Después de la crisis hipotecaria hubo una recuperación gigantesca del ingreso y del gasto de todos y todos los años comprábamos más, comprábamos más, comprábamos más, comprábamos más y éramos felices y ¡pum! Nos estancamos. Entonces surge una pregunta de fondo acá. ¿Por qué si la economía crece, el per cápita no? ¿Por qué si la torta crece, la tajada no? Porque se nos colaron 3 millones. A esa fiesta que ustedes hacen de primera comunión para su pariente, llegaron 3 millones más, hubo que cortar la tajada más delgadita. 3 millones de venezolanos es el tamaño de la población de Cali. Una de cada 20 personas en este país hoy es un venezolano. Y les boto un dato que nadie lo ha dicho en voz alta. Sacamos a 2.750.000 venezolanos de la pobreza en 5 años y nadie nos dijo gracias. Nadie. Y el esfuerzo que tuvimos para hacer eso fue enorme. Y después de todo eso y pandemia, tenemos el ingreso y el gasto más alto de la historia. Ustedes son unos putas. Y no se los han dicho. Lo que hacen es criticarlos por lo que hacen. Eso no es así. Cuando uno analiza la realidad en la que vivimos, con las cifras que son, como lo decía Catalina, nos envejecimos. Y venderle a una persona de 26 años es distinto a venderle a una persona de 33. Y detrás de esto hay 2 decisiones demográficas fundamentales no negociables. Los menores de 30 decidieron no tener hijos. Y los mayores de 70 decidieron no morirse. Y nos jodimos. Y ante eso cambió la forma de la vivienda y hubo que rediseñar la vivienda. Vivir la vivienda no es solo para vivir, sino para Airbnb y para emprendimientos. Cambiaron las estructuras de canales de compra. Ya no solo estamos en la tienda de barrio, sino en unos ecosistemas complejísimos e inevitablemente el sector financiero tuvo que actualizarse en medios de pago y esquemas absolutamente distintos. Entonces, ante esta transformación que hemos tenido como industria y adaptación a las nuevas necesidades y soluciones del mercado, nos tocó meter regulación. Nos tocó regular habeas data, nos tocó regular consumidor financiero, consumidor general, datos personales y últimamente consumidor electrónico. Porque el cambio era brutal. Sí, yo sé que les cuento una versión de Colombia que de repente ustedes no tienen tan presente, porque ustedes tienen presente una versión de Colombia
que de repente es más pesada. Pero si yo miro el futuro pensando como Catalina, nos vamos a envejecer más. Prepárense para eso, ya se los contó. Segundo, la gente va a ser más nómada que sedentaria. La gente quiere vivir todo ya. Tercero, la gente quiere comprar fácil y que todo sea digital. No es fácil dejar atrás toda la información que el mercado a ustedes les da. La evolución que tenemos es gigante. Lo que hemos visto Catalina y yo en los pabellones de conocimiento de Enesmoda, tanto en Tex como en Moda en los últimos 20 años, es brutal en transformación. Uno dice una cosa y 5 años después dice, voy a decir todo lo contrario de lo que dije hace 5 años. Porque el cambio es gigantesco. Y ese cambio que hoy lo vemos en gasto de los hogares, nos está dejando a que hoy el gasto ya se está recuperando, la gente sigue comprando y esta fiesta está prendida. Y esa fiesta no va a parar, que es lo importante y asumo relevante para donde estamos hoy sentados. Si yo miro a último dato de octubre de este año, que esto se liberó hace 3 días, miren cómo todas las canastas crecen más que frente al año pasado, a excepción de comida en el hogar. Estamos con un boom de gasto gigantesco. Claro, la realidad que ustedes tienen del país es esta. Esta es la realidad que uno ve en medios de comunicación, debates con la mamá, debates con el papá, debates con el amigo uribista, con el amigo petrista, con el hincha del Nacional y el hincha del Medellín. Este es el debate de todos los días. Saque lo político. ¿Qué sabemos hoy? Estos son los ingresos que tiene el gobierno tributarios, acumulados 12 meses, para que sea entendible. Venía cada vez recibiendo más plata, llegó pandemia, más plata, están recibiendo menos plata hoy en el gobierno. ¿Cuánto está gastando el gobierno? Cada vez más. Aquí hay un problema. ¿Por qué está recaudando menos plata el gobierno? Porque los márgenes de ustedes son más chiquitos, porque los costos crecen más que los precios. Ahí arranqué. 2, le vendemos al mundo, pero le compramos más. Toda la ropa que tienen ustedes puesta, como el 40% es importada. Todos los celulares son importados. Esa cámara es importada. Ese videobeam es importado. Todos los computadores son importados. Entonces estamos en una necesidad de bienes extranjeros gigantesca que se suma a que los hogares cada vez tienen más plata, pero gastan más. Entonces miren los 3 problemitas que tenemos. El gobierno gasta más o menos 30% más de lo que le ingresa, la economía compra 30% más de lo que le vende al mundo y los hogares compran 20% más del ingreso que tienen. Entonces el país está escandalizado por un déficit fiscal, nadie le para bolas al déficit comercial y ni les cuento el problemita que se nos viene. Porque los hogares están endeudados y esto se va a reventar en cualquier momento. Entonces, cuando uno analiza la data para poder pensar en el futuro, se da uno cuenta que estamos en un boom de venta de carros. Y esa venta de carros llega a 200.000 carros nuevos en Colombia. Eso multiplíquelo por 4, 800.000 carros en Colombia. Uno dice, ¿qué cantidad? 800.000 familias compraron carro. ¡Qué berraquera! De 18 millones de hogares. Eso ni siquiera es el 5% de la población. Estamos en una fiesta de comercio a la que no está invitado todo el mundo. ¿Por qué nos pasó eso? Porque ese crecimiento que hoy tenemos del gasto está apalancado mayormente en bienes importados y el grueso del crecimiento del gasto se está dando por créditos. La gente se endeuda para poder comprar. Esa barrita que ustedes ven ahí es el aumento de salarios, eso es remesas, eso es crédito. Esta barrita es ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos en adicionales. Esta barrita es bienes no durables, semidurables, durables y servicios. En español, el gasto está creciendo por crédito, está creciendo por lo que gastan ingresos medios, ingresos altos, no ingresos bajos, pese a la idea del gobierno, y la gente lo que está haciendo es comprar servicios. Se los pongo en español Medellín básico. La gente de ingresos medios altos en Medellín se está endeudando para ir al concierto de Karol G. Tan jodidos. Esta realidad es durísima. Cuando uno, insisto, conoce y reconoce la información, puede pensar en futuro.
¿Futuro qué nos dice? Colombia apunta a tener crecimientos espectaculares de 2,4, 2,5, 2,6 este año, que insisto, de espectaculares nos vienen un carajo porque deberíamos crecer al 3,6. Y ya el Fondo Monetario Internacional lo dijo que el otro año crecemos 2,3. Entonces, bajo esa lógica, perdónenme la cosa tan fea que les acabo de hacer, aquí están todo lo que dicen los bancos en Colombia, no Camilo Herrera, todos los bancos. La inflación acaba entre 4,2 y 5,3 este año. La economía crece entre 2,5 y 3,2. El dólar entre 3.400 y 4.200. Próximo año, la inflación frena. Próximo año, la economía crece. Próximo año, el dólar se mantiene igual. ¿Qué está diciendo todos los economistas de Colombia? No sé si ustedes conocen a los economistas, son unos seres extraños, arrogantes y difíciles de entender, y ponerlos de acuerdo es imposible. Todos están diciendo que Colombia va a crecer. Así que, tranquilos. ¿Que hay un miedo político? Yo les entiendo el miedo político, eso no tiene discusión. Pero cuando nosotros dijimos el año pasado que el gasto de los hogares iba a crecer, nos dijeron, usted está loco, la economía no va a crecer. Miren lo que pasó. Se voló. Entonces, cuando uno se da cuenta que la economía creció más por ese gasto de los hogares, mayormente por deuda, nos tocó repensar para dónde va el gasto de los hogares en Colombia. Entonces, dos noticias. Lo que queda del año va a crecer un poquito el gasto y todo el próximo año crece el gasto de los hogares. Pero ¿cómo va a crecer si estamos en un mal momento? Es que no estamos en un mal momento. Colombia está en un ciclo normal positivo sin importar el presidente que esté. Entonces ustedes miran, ya recuperamos las dinámicas de gasto. Si todo era 100 en 2019, ¿en dónde estaríamos en 2026? Que yo no entiendo índices, me gustan los crecimientos, ahí los tiene para que los pueda analizar. Y cuando Confama les comparta las memorias, pueden mirar las tablitas. Que yo no tengo que ver con la demanda, sino que yo le vendo a las empresas, tranquilo, se le tiene la data empresarial. Ahí tienen el Waze 2026. Básicamente, a excepción de construcción y minería, esto va bien. ¿Que podría ir mejor? Siempre. Pero la misión de nosotros como empresarios es ver las oportunidades en las situaciones y no quedarnos quejándonos en la crisis, porque eso no tiene sentido. Entonces miren cómo actividades culturales que le encantan a Confama y a Melissa y a Daniela vienen absolutamente voladas en la producción en Colombia. Esto no es otra cosa que la realización de la economía naranja. Cuando yo tenía 15 años, yo escuchaba música mexicana y argentina. ¿Ustedes también? Yo escuchaba Maná y Soda Stereo. Mexicana y argentina. Y mi mamá veía novelas venezolanas y mexicanas. Hoy América Latina come series colombianas y escucha música colombiana. Ese es el nivel de potencia en la que está el juego. Que no lo entendemos, no lo queremos entender a veces porque no nos gusta que hablen bien de Colombia por las razones que sean. ¿Que esto va a ser igual por departamento? No. Crecimiento de la economía colombiana va a estar por el orden del 2,7 y en gasto de los hogares puede estar en 2,8. Si yo miro Antioquia, se me perdió Antioquia, está entre el 2,8 y el 3,3. Bogotá crece más la economía que el gasto de los hogares. Hay unos departamentos que no crecen, eso básicamente es petróleo y decidimos no trabajar en petróleo. Y claramente Bogotá no es Cundinamarca. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando uno mira lo que hemos hecho como economía, lo que hemos hecho como hogares, no nos podemos dejar opacar por lo político. Lo político es fácil de entender. La gente quería a Gaviria, la gente no quería a Samper, solo yo quiero a Pastrana. Llega Uribe, todo el mundo está tragado de Uribe, 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 llegó Santos, nadie quiere a Santos, nadie quiere a Santos, nadie quiere a Duque, nadie quiere a Duque. Estamos en pandemia, todos queremos a Duque, se acabó la pandemia, nadie quiere a Duque. Llegan las elecciones, todos queremos a Petro, nadie quiere a Petro. Es fácil. Colombia es neurótica, pero es medianamente predecible. Si yo quito a Petro de esta ecuación, esto es lo que hace nuestra economía siempre. Esto es lo que hace el gasto de los hogares siempre. Y esta es nuestra opinión sobre los presidentes siempre. Esto siempre pasa. Tenemos un presidente nuevo, es un Mesías, nos va a salvar. Primer año, démosle la oportunidad al Mesías. Segundo año, a nadie deja que el Mesías haga nada. Tercer año, el Mesías era un desastre, ese man no sirve para nada. Cuarto año, cambiamos el Mesías y tengamos un Mesías nuevo. Eso es Colombia. Entonces, si uno analiza la data sin demasiada complejidad, Colombia va a crecer este año y al gobierno le iba a ir mal. ¿Qué pasó? Eso.
¿Qué se viene para el otro año? Colombia crece, al gobierno le va mal hasta marzo. Después de marzo, la gente cambia el pensamiento político y empieza a crecer las expectativas. ¿Qué va a pasar en marzo? La mitad del país va a quedar feliz, la otra mitad emputada. ¿Qué mitad? Ni idea. Pero eso siempre pasa. Y cuando la gente está enloquecida, llega el mundial y van a gastar más. Así es de simple, 2026. Va a haber poca agua, va a haber mucha tensión política el primer trimestre y uno podría hablar inclusive de dificultades. Hoy en teoría la aprobación presidencial crece, pero la evaluación del gobierno cae y la imagen del presidente cae. Hay una pérdida de capital político. Esto siempre pasa, aquí no hay nada raro. Entonces, bajo esa lógica, uno sabe que Colombia está en un entorno económico que está bien. Hay vientos de frente, Catalina los contó, donde tenemos un problema de Trump, hay un problema de que no hay agua en la economía mundial y estamos en campaña de déficit fiscal y un gobierno enloquecido. Afortunadamente, aún tenemos gasto de hogares, exportaciones y remesas. Nos quedan prendidos unos motores que nos permiten que la economía ande, sobre todo el sector servicios y las instituciones económicas, y no hemos podido crecer más porque ustedes como empresarios no pudieron invertir. ¿Por qué no pudieron invertir? Porque no han podido transmitir a precio final los costos que les están creciendo, sobre todo por reforma laboral, reforma pensional y todas estas vainas. Entonces, ¿qué quiere el comprador? Comprar barato, siempre ha querido eso. Va a comprar durables, le encanta tener cosas hoy por hoy, pero va a buscar esa mágica ecuación de bajo desembolso y alta satisfacción. El consumidor, como bien lo decía Catalina, más sofisticado, más viejo, con más plata, va a ser mucho más exigente, va a buscar más momentos que cosas y lo tenemos que servir de la mejor manera. Usted quiere entender el mercado colombiano este y el próximo año, es fácil. La gente quiere entrar a una aerolínea de bajo costo y que lo atiendan en primera clase. Y tiene que lograr ese milagro usted, ni idea cómo. Porque inclusive con fama está en esa misma trampa como organización. Entonces, si yo miro esto, Colombia era un país de ingresos bajos, de inflación alta, de violencia y poco integrado con el mundo. Hoy es un país que es hub de América Latina, tiene empresarios en el mundo entero, es tendencia global. Somos un país de ingresos medios altos, casi no tenemos inflación, tenemos 4 procesos de paz y tenemos 21 tratados de comercio exterior en el mundo. Conozcamos y reconozcamos nuestra historia para poder entender lo que nos puede pasar los próximos 10 años si seguimos como vamos, sin hacer muchas cosas. Podemos hacer cantidades. Imagínense lo que puede pasar los próximos 30. Entendamos lo que hemos hecho para entender lo que podemos hacer. Y vuelvo a la primera diapositiva. Cuando uno entiende ese pasado, puede ver el futuro. Entonces, bajo esa premisa, volviendo a esa fatídica portada de la revista Semana, le dije yo a la inteligencia artificial, ¿cómo sería una portada de Colombia en los próximos 40 años con lo que usted sabe de Colombia? No hay un hombre. Entonces, al comprender esto, nos da cuenta que muchas cosas pasaron. Nuestros abuelos dijeron, vamos a dejar un mejor país para nuestros hijos, y cumplieron. Mi generación que dijo, vamos a dejar mejores hijos para el país, cumplimos. Y ustedes como empresarios han hecho una cosa gigantesca que nadie les ha agradecido, y es dejar mejores empresas para el país. Pero claro, uno comete el error de entrar a redes sociales. Y en redes sociales uno entra y se puede meter una ahogada espantosa. Uno puede salir de redes sociales con un pensamiento de este tono. Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo vale la pena. Y eso es lo que ustedes hablan todos los días en sus empresas. Eso es lo que les dicen a sus colaboradores. Eso es lo que le dicen a sus socios. Eso es lo que le dicen a su consumidor, a su mamá, a sus hijos, a su perro, a su gato, a su orquídea, a su suculenta, que las tienen. Sale uno de redes sociales con la cabeza abajo. Entonces, Daniela, yo les quiero pedir un favor. Levanten la cabeza y vuelvan a leer esta diapositiva, pero leámoslos todo
todos en voz alta. ¿Listos? Todo este esfuerzo vale la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Si en 40 años hicimos lo que les mostré, pasar de 47 homicidios a 22, de pobreza del 63 al 12, de $1,200 al año a 6,500, imagínense lo que viene. No se dejen meter en el discurso negativo, porque lo que hemos hecho es gigante y alguien nos quiere reescribir la historia. ¿Por qué se los puedo decir con tranquilidad? Porque este año que cumplo 50 años, tengo total certeza que siempre hemos sido más país que gobierno. Muchísimas gracias.